Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. Toda la liturgia de la Iglesia, las lecturas de la Palabra de Dios, las 3 oraciones de cada misa, la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración final, los prefacios, todo nos habla de la relación paterno-filial de padre a hijo entre el Padre y Jesucristo resucitado en este caso. Y en la manera en que nosotros también, en el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo, participamos de estas relaciones trinitarias, que no son más que donaciones mutuas de infinito amor, que es la esencia divina. Es la entrega de la persona, de la totalidad de la persona, el Padre en el Hijo en el Padre y ambos en el Espíritu Santo. Por eso, a lo que insiste Jesucristo en este pasaje evangélico, en el capítulo 14 de San Juan, es en la importancia de vivir en su palabra, en guardar su palabra. En otro lugar dirá, en guardar sus mandamientos, que no se refiere solamente, sí los incluye obviamente, pero no solamente los 10 mandamientos, sino toda palabra que sale de su boca y que se convierta en norma de nuestra vida. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. ¿En qué consiste en amar a Dios? ¿En qué consiste en amar al Padre? Consiste en aceptar sus mandamientos, que son sus deseos, su proyecto de vida para nosotros, guardarlos, que significa cumplirlos. Entonces, esa persona es el que me ama y será amado por mi Padre. Vivir en la palabra de Dios, cumplir la voluntad de Dios, procurar todos los días, lo más posible, con la mayor intensidad, afinar en hacer lo que le agrada al Padre. Son palabras de Jesús. Yo siempre hago lo que te agrada. Yo siempre vivo a expensas, pendiente de cada palabra, de cada deseo del corazón de mi Padre. Y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. En la medida en que hemos vivido en la voluntad de Dios, Cristo se ha manifestado a nosotros. Se ha hecho el encontradizo, se nos ha dado a conocer. El Padre y Él, en el Espíritu, han venido a morar, a habitar en nosotros. En la medida en que he vivido en la voluntad de mi Padre, tengo conciencia de la ternura de Dios, que es mi Padre. Cuando vuelvo la vista atrás y miro mi vida, me doy cuenta cómo Cristo se ha manifestado en mi vida, cómo se ha hecho presente en mi vida. Cómo no, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son 3 palabras que se dicen, sino 3 personas reales, y no solo reales, sino fundamento de toda la realidad que es mi vida. Y le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Y responde Jesús, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y moramos en él. Esto es de capital importancia. Vivir en la palabra de Dios, vivir de los deseos del corazón de Cristo, significa que las 3 personas divinas han venido a vivir en mí, inhabitan en mí, como en un templo. Como dirá Santa Isabel de la Trinidad, esa gran carmelita descalza francesa, que murió a los 27 años, arrasada de amor a Jesucristo, como decía ella, en el cielo de mi alma. Si Dios está en el cielo y Dios habita en mí, el cielo está dentro de mí. El cielo soy yo en la medida en que acojo y viven en mí las 3 personas divinas. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Bien sabemos que Jesucristo es el sacramento del Padre, Él es el signo visible de la paternidad de Dios. ¿Soy consciente de lo que significa que Dios sea mi Padre? Mirad, hay una cita preciosa, o varias citas preciosas, del venerable José Rivera, mi director espiritual, sobre todo en mi tiempo de seminario y mis primeros años de sacerdocio, y que va a camino de los altares. Decía él, toda ternura humana no es otra cosa que manifestación de esta ternura saciante del Padre, en la cual hemos de creer, aun sin expresión sensible alguna. Y después dirá, esto es lo único que me alienta, en cuanto a mis valores apostólicos, que soy testigo del amor del Padre, y testigo, porque esto lo experimento,
me llega hasta la sensibilidad, partiendo de la fe. ¿Por qué tendrá la gente, se pregunta él, la manía de pensar que lo imaginado es más bello que lo real? ¿Creerán de verdad que son autores más poderosamente fecundos que el Padre Eterno? Bueno, sencillamente no acaban de conocer la realidad. La importancia de haber experimentado la ternura del Padre, de saberme hijo suyo, de que vivo en sus brazos, de que Él me engendra en el Hijo y me comunica su vida, me la comunica por su palabra, me la comunica por su aliento, que es el Espíritu Santo, me la comunica por los sacramentos, me la comunica en la medida en que me esfuerzo y colaboro con su gracia en cumplir la voluntad de Dios en el ejercicio de las virtudes, sobre todo en el ejercicio de las virtudes teologales, de la fe, de la esperanza y de la caridad. Dejarme amar por el Padre, ser consciente de su amor, me convierte en una persona completamente invulnerable. Qué poderosa es una persona que vive con conciencia de hijo, porque, como también decía don José Rivera, la madurez cristiana consiste en estar a gusto con todo el mundo, que disfrute de la compañía de cualquier persona. A un cristiano todo el mundo le tiene que caer bien, o porque es santa, o porque está llamado a la santidad, o porque se está santificando, porque cada persona ha sido amado a la vida por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso se trata de estar a gusto con todo el mundo, que me complazca la compañía de cualquiera, pero no necesitar de nadie, que mi felicidad no depende de nadie, que mi felicidad no es el resultado de una serie de amistades o de beneficios materiales o de logros personales. No, soy feliz porque Dios es mi Padre, soy feliz porque me ama, soy feliz porque me sostiene en el ser y en la vida y porque quiere que yo colabore con Él para que otros conozcan su amor. Y no me amará suficientemente que me ha regalado a su Hijo Jesucristo, que ha dado la vida por mí, y ahora me quiere comunicar el Espíritu Santo en Pentecostés. Y es precisamente el Espíritu Santo el que me lleva a la plenitud de la vida. El Padre me comunica en su Hijo su propia vida, la vida del Padre que está en el Hijo. De tal manera que, como hemos citado recientemente, podemos decir con San Pablo, es Cristo que vive en mí. Para mí la vida es Cristo. Jesucristo, que es la vida de mi alma, Jesucristo, que es mi amigo, que es el lugar de mi descanso, mi fortaleza, es el que me introduce en la amistad del Padre. Para mí el Padre es una persona real, Jesucristo es una persona viva, he experimentado que Él se ha manifestado a mí, lo dice Él, también lo amaré, dice Jesús, y me manifestaré a Él. Pues mirad, la madurez en la vida cristiana se nota en esto, en la persona que está a gusto con todo el mundo, pero que no necesita de nadie. Que necesitar, solo necesitamos del amor del Padre, que se nos ha manifestado en el Hijo y se nos comunica en el Espíritu Santo. Una persona así es maduramente feliz. Y el problema del mundo en el que nos movemos también entre sacerdotes y religiosas y mucha gente que está muy metida en 100 berenjenales de la Iglesia es la terrible inmadurez espiritual que se da en tantos miembros de la Iglesia. Y mientras no vivamos con madurez la relación con las personas divinas, esto se nota sobre todo en la oración. Se nota, y siempre cito, porque aparece en el oficio de lecturas, esas palabras preciosísimas, hablando de los sacerdotes, pero que se aplican a todos. Dice que el sacerdote tiene experiencia de que Dios escucha sus oraciones, que sabe a lo que sabe Dios. Es consciente de que el Padre le escucha. Yo tengo la sensación, tengo incluso la sensación sensible, aunque no sea indispensable, porque lo importante es vivirlo en la fe, de que el Padre siempre me escucha, de que soy su hijo. Tú eres mi hijo. Las palabras del Tabor son palabras dichas de mí y a mí, porque a quien se lo dice que es a su hijo, vive en mí. Tú eres, este es mi hijo el amado. Nosotros somos, cada uno de nosotros, tú y yo, somos el hijo amado en quien el Padre halla todas sus complacencias, si
guardamos sus mandamientos, si permanecemos en su palabra, si guardamos su palabra, si cumplimos sus mandamientos, el Padre encuentra en nosotros el jardín de sus delicias y pasea como paseaba con Adán a la brisa de la tarde, en amistad profunda. Padre, ven a mi alma como Jesús habita en ti y tú en él. Padre, ven a mi alma y con el Espíritu Santo y tu Hijo, haz en mi corazón el lugar de tu morada, el lugar de tu presencia. Permanece siempre en mí y que yo permanezca siempre en ti, para que habiendo comenzado ya la vida eterna, un día la viva contigo en el cielo.